Hablar de feminismos y religiones parece ya de entrada una tarea ardua y ríspida porque nos da la impresión de que estamos en el terreno de lo que llamamos contradicción, ¿no? Es como intentar abordar la relación entre feminismo y religión o feminismo y fe, más allá de la forma que tenga esa fe, de la forma institucional, digo, nos pone de lleno en el terreno de lo que se percibe como una premisa de contradicción, ¿no? De la que pareciera ser muy difícil salir o correrse. Entonces, en este pequeño aporte a mí me interesa señalar un poco, clarificar qué decimos cuando estamos hablando de contradicción y sugerir o proponer en todo caso la posibilidad de hacer un giro desde lo que parece enfrentado y contradicho precisamente hacia algo que en realidad tiene mucha más relación, una relación mucho más constitutiva de lo que a simple vista parece, ¿no? Entonces, sí me parece interesante señalar que contradicción no es lo mismo que dicotomía. ¿Y por qué traigo la palabra dicotomía? Porque creo que estamos en un clima, en una atmósfera social y política en donde navegamos la dicotomía no solo discursiva, sino también simbólica y política en nuestros ámbitos de trabajo, de militancia, de encuentro, la navegamos de manera cotidiana, ¿no? En donde siempre estamos en una especie de batalla en donde tenemos que elegir o un elemento A o un elemento B, ¿no? Es como este tipo de confrontación, digamos, para usar el lenguaje sobre todo que instalan los medios de comunicación, es algo que ya vamos naturalizando y que por tanto nos genera y nos produce una violencia constante, ¿no? Entonces creo que entrar en el juego de la dicotomía, donde el elemento A se opone directamente al elemento B, es no solo poco fructífero, digamos, para el avance y la reflexión y la acción del movimiento feminista en nuestro país y en nuestros territorios, sino que tampoco contribuye en absoluto al diálogo público, ¿no? A la conversación pública. Porque en definitiva estamos jugando con unas reglas que no son en realidad las que nosotras queremos construir, nosotros queremos construir. Entonces, salirnos primero de esa dicotomía en donde pareciera que hablar de feminismo y hablar de religión ya de por sí es una tarea imposible, ¿no? No, reivindicar la posibilidad de esa tarea, porque además somos muy conscientes de que esa tarea la llevamos a cabo todos los días en los territorios y en nuestras ocupaciones y en nuestros compromisos, tanto éticos como vitales y políticos, ¿no? Entonces, en contraposición a ese terreno discursivo de la dicotomía, sí me gustaría que empecemos a darle valor y a reivindicar políticamente y colectivamente el sentido de la contradicción, porque, digamos, no se puede construir una subjetividad y un devenir político como es el feminismo sin abrazar eventualmente las propias contradicciones, ¿no? Que no están dadas solamente por, en este caso, la irrupción de la fe como una esfera más de la existencia, ¿no? De la existencia personal y colectiva, sino también por otras cuestiones que generan de cara al movimiento, de cara internamente, también generan debates, rispideces, confrontaciones y contradicciones que es necesario no solo traer a la conciencia, sino también reivindicarlas como un motor político, ¿no? Un motor que nos permite seguir adelante y que nos permite seguir subiendo escalones en esa escalera enorme de la justicia social, ¿no? Y de construir un esquema y un sistema de relaciones que sean más justas precisamente y que vayan neutralizando cada vez más las opresiones, las distintas capas e intersecciones de las opresiones, ¿no? Entonces, en ese sentido,
tanto el tema del punitivismo como el tema de la institucionalización del movimiento feminista, ahora que tenemos un ministerio y distintos estamentos, digamos, estatales que tienen su propio presupuesto y sus propias políticas y su propia mirada también. O sea, todo este tipo de cosas, que solo les nombré 2 ejemplos, generan precisamente esta suerte de atmósfera de contradicción. Bueno, yo creo que hay que hacer una reivindicación de eso y entender que ya hablemos de fe católica o de una fe encuadrada en otro tipo de institucionalidad o sin institucionalidad, por ejemplo, si hablamos de religiosidad popular, que en realidad es la construcción simbólica de fe que más nos vamos a encontrar en los territorios en los que trabajamos, ¿no? Eh, si hablamos de eso, tenemos que hablar de la existencia del registro de un otro, ¿no? Entonces ahí es donde creo que traer constantemente como prioridad en el discurso y en la acción que el feminismo, el movimiento feminista y la conciencia de feminismo como una lucha que en realidad busca construir un mundo más justo, se anuda directamente con el registro y la conciencia del otro, del otro, como esa existencia no solo con la que yo tengo que convivir, sino que en realidad es deseable que yo abrace y con la que construya redes vivenciales que nos permitan precisamente seguir avanzando en la ampliación de derechos y en la construcción de una sociedad no solo más justa en el sentido de la ampliación de derechos, sino también en el sentido simbólico, en el sentido cultural, en donde podamos operar esos cambios profundos, esas transformaciones profundas que son culturales y que se materializan precisamente en una vida mucho más justa para todos.